3. Saludo cordial desde la parroquia Nuestra Señora de las Nieves de Olaya, Antioquia, Colombia, Padre Francisco Kendo, aunque si hoy estamos aquí en los claustros de nuestro Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino, segundo domingo de Adviento. Un grito con timbre profético estremeció el silencio del desierto, el rugido de un mensajero divino, anunciando la llegada del reino de Dios y denunciando un pecado que urgía conversión. El paso del Evangelio, Mateo 3, 1 a 12, lo podríamos dividir en tres partes. Primera, la presentación de Juan Bautista, versículos del 1 al 4. Segunda, la reacción de la gente, versículos del 5 al 7. Y tercera, la predicación de Juan Bautista, versículos del 8 al 12. Los invito a que fijemos la mirada en la primera parte, la presentación de Juan Bautista, versículos del 1 al 4. Se nos presenta su nombre, Juan, el lugar donde se encuentra, el desierto de Judea, su mensaje, el llamado a la conversión como respuesta a la cercanía del reino de Dios. Se nos presenta su vida y ministerio como correspondientes al plan de Dios, porque llevan a cumplimiento una antigua profecía de Isaías sobre la preparación del camino para el Señor. Se nos presenta su atuendo, cómo iba vestido, se nos presenta su dieta, de qué se alimentaba. Vestido y alimento evocan a Elías, el profeta de fuego. El Evangelio así nos quiere recordar que el Bautista es un profeta grande como Elías, que profetiza con el espíritu de Elías. Juan Bautista, un hombre con un cuerpo templado, plasmado por la austeridad, la penitencia, la renuncia, maestro de austeridad simple, simplicidad esencial, esencialidad ejemplar. Juan Bautista tiene tanto que enseñarnos a nosotros, hombres y mujeres del consumismo vanidoso y la vanidad consumista. Juan Bautista, un místico con un alma tejida por las intimidades del desierto, por un diálogo incesante con el Dios que colmaba sus soledades habitadas. En relación amorosa con Dios escuchó su voz, que habla en el silencio, y sus silencios profundos y profundidades silenciosas explotaron como un volcán en profecía osada y osadía profética. Juan Bautista tiene tanto que enseñarnos a nosotros, amigos del tumulto y de la bulla, incapaces de silencio solitario y soledad silenciosa, que son la cuna de la relación mística con Dios. Los invito ahora a fijar la mirada en la segunda parte, la reacción de la gente, versículos del 5 al 7. La reacción es presentada como escucha, búsqueda para la escucha para el bautismo, bautismo para la confesión de los pecados. De Jerusalén, de Judea, hasta los fariseos y los saduceos, es decir, hasta los considerados puros fariseos y hasta los encargados del culto en el templo, los saduceos, reconocen todos al Bautista como un verdadero profeta. En efecto, Flavio Josefo escribe que Juan Bautista gozó de fama de profeta en medio de su pueblo. Fijemos la mirada ahora en la tercera parte, la predicación de Juan Bautista, versículos del 8 al 12, que tiene dos temas fundamentales: el llamado a la conversión y el anuncio de la próxima llegada del Mesías. El llamado a la conversión: haced frutos dignos de conversión, dice el versículo 8. Conversión es lo que se nos pide como preparación para la Navidad en este segundo domingo de Adviento. La palabra griega que indica la conversión es metanoia, que significa ir más allá de la propia manera de pensar que está determinando nuestra vida. Indica un cambio de pensamiento, de sentimiento, de comportamiento, un cambio de actitudes, una revisión de la escala personal de valores para ajustarla a los valores del Evangelio. Nos convertimos para volver al Dios rico en misericordia. Pues como dice el apóstol Pablo en Romanos 15:9, en la segunda lectura, las naciones glorifican a Dios por su misericordia. Conversión es lo que se nos pide, el cambio moral como evidencia del cambio espiritual.
el cambio de la acción como evidencia del cambio de corazón, el cambio de comportamiento como evidencia del cambio de pensamiento. El cambio de corazón es la actitud de la conversión. El cambio de actitud es la actitud del cambio. En el pluralismo de sectas e iglesias dentro del fenómeno cristiano, asistimos hoy a lo que me atrevería a llamar una banalización de la conversión, entendida como el cambio de secta, de iglesia o de comunidad cristiana, según que el nuevo grupo se acomode al sentimentalismo egoísta o al hedonismo imperante, que se expresa en frases como allá me siento mejor, allá siento vibraciones singulares, allá siento emociones particulares. Esta conversión banal, que consiste en el cambio de iglesia o de religión, no la predicó ni la practicó el Señor. El Señor no pide que cambies de religión, sino de corazón. Porque si tú no decides cambiar, no hay religión que te pueda cambiar. Si tú no decides cambiar, no hay comunidad eclesial que te pueda cambiar. Nadie se puede convertir por ti. De lo primero que hemos de convertirnos es de la idea de creer que los otros pueden convertirnos. Los otros pueden guiarnos y ayudarnos en el camino de conversión. Pero la conversión es un asunto absolutamente personal. Es una de las expresiones más bellas de la voluntad personal y de la libertad personal, y uno de los desafíos más grandes a la responsabilidad personal. Es la libertad sostenida y decidida y precedida por la gracia de Dios la que decide la propia conversión. Por ello hay que pedirla con humildad, haciendo nuestras las palabras que se leen en Jeremías 31:18. Hachiveni weachuba, hazme volver y volveré. Otro equívoco de la conversión para nosotros hipermodernos, para quienes es tan importante la imagen, la apariencia, la exterioridad, es reducir las actitudes de conversión a la exterioridad y terminar reduciendo el cambio propio de la conversión a un cambio de vestidos, a un cambio de forma de oración, de ritos, de expresiones corporales, de cantos, o expresar el cambio en apego a usos no tradicionales sino tradicionalistas. Puede que eso sea importante, pero ciertamente no es lo más importante. Lo importante en la conversión no es lo exterior, sino lo interior, porque como se lee en el Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Los profetas, como escuchábamos en Jeremías, llamaban a la conversión usando el verbo hebreo chup, que significa volver. Un verbo que ha sido traducido al griego con el verbo epistrefo, que significa volver, regresar. Pues bien, los estudiosos opinan que el Nuevo Testamento prefiere, en vez del verbo epistrefo, que sería el verbo que nos esperaríamos, prefiere el verbo metanoeo. ¿Y todo por qué? Porque el verbo epistrefo pone el énfasis en la exterioridad, mientras el verbo metanoeo pone énfasis en la interioridad. El verbo epistrefo subraya la direccionalidad del cambio, del volver a Dios, mientras el verbo metanoeo subraya la interioridad, el nous, la mente, el corazón, porque puedes cambiar por fuera sin cambiar por dentro, pero si cambias por dentro, cambiarás también por fuera. El segundo tema de la predicación del Bautista es la llegada del Mesías, a quien él presenta como el más fuerte, el ejecutor del juicio, que tiene el bieldo en su mano y que echará la paja en el fuego inextinguible. Y sobre todo lo presenta como aquel que bautiza en Espíritu Santo y fuego, porque es el Mesías preanunciado por Isaías 11, que escuchamos en la primera lectura, sobre el cual reposa el Espíritu septiforme, el Espíritu con la plenitud de sus 7 dones, sabiduría y entendimiento, que en la relación consigo mismo lo hacen un óptimo ser humano, consejo y fortaleza, que en su relación con los otros lo hacen un óptimo gobernante, ciencia y piedad, que en su relación con Dios lo hacen un óptimo creyente, sabio, prudente, sabio. Su estilo de vida está
formado, plasmado por el séptimo don, el temor del Señor. Y es el Mesías, el ungido, que también a nosotros nos ha regalado el Espíritu con sus 7 dones en los sacramentos del bautismo y la confirmación. Clemente Romano, padre de la Iglesia, escribió: Dios desea que todos sus amados participen de la conversión. Gracias por compartir el video. María Santísima sostenga con su maternal intercesión nuestro camino de conversión para hacer de nosotros la mejor versión. Buen domingo para todos.